Muy buenos días a todos. Dios les bendiga, es un gozo el estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro gran Dios y Salvador, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y como ustedes ven, hoy empezamos un poco más temprano y la idea es que se van a celebrar bautizos. Y precisamente el día de hoy, como estamos siguiendo una serie sobre la iglesia, si ustedes recuerdan, vamos a empezar a hablar sobre esas dos ordenanzas, las dos ordenanzas que la iglesia ha recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente hoy voy a predicar referente al bautismo. Te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 28, Mateo 28, verso 19. Y si ustedes ven, la exposición de hoy no va a ser sobre un texto bíblico como habitualmente ocurre, sino que voy a usar ese texto como base y después de eso vamos a estar usando una serie. Mateo 28, 19, por favor, abre su Biblia. Y vamos a hablar sobre el bautismo bíblico, ¿verdad? Mateo 28, 19. Abre tu Biblia, por favor. ¿Listos? Ok, si tiene su Biblia abierta en Mateo 28, 19, le voy a rogar que usted me preste su atención y le voy a pedir que en este momento vayamos juntos al Señor en oración para pedir la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque ella, Señor, tú te has revelado y en ella tú nos enseñas todo lo necesario para poder vivir acorde a tu voluntad para nuestra vida, Señor. En esta mañana queremos honrarte, queremos exaltarte y darte la gloria, el honor, la honra que tú mereces, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, Señor. Gracias por Cristo Jesús, quien dio su vida, Señor, para rescatarnos del pecado. Y en esta hora, Señor, venimos ante ti en busca de la dirección para nuestra vida. Rogamos, Señor, que a través de tu palabra tú nos hables, tú nos transformes para tu gloria, Señor. Y te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia y por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor. Pido que tú bendigas cada una de las vidas aquí presentes, Señor, y que ahora nos prepares para recibir tu palabra, porque lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Mateo 28, 19 define la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Mateo 28, 19, Jesús dijo, el Jesús resucitado antes de ascender, dijo, por tanto, id, ¿y qué cosa? Hacer discípulos. Recuerden, ese es el imperativo. Todo cristiano debe hacer discípulos. Ese es el mandato a la iglesia. Tenemos que hacer discípulos, ¿verdad? A todas las naciones. Y note después el término que utiliza ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Y dijimos que un discípulo de Cristo es aquel que ha recibido a Cristo por la fe. Recuerda eso, ¿verdad? Un discípulo de Cristo es una persona que ha recibido a Cristo por la fe. Y tenemos un claro mandato aquí. Este es un mandato de Cristo. Fíjense, si usted es cristiano, esto no es opcional. Es un mandato de parte de nuestro Señor. Si usted ha recibido a Cristo por la fe, ¿usted debe qué? Bautizarse. Lamentablemente en la iglesia hoy existe mucha gente que ha recibido a Cristo y que no está bautizada por desconocimiento. Y mucha gente que no ha recibido a Cristo y se ha bautizado por ignorancia también. ¿Ok? Los dos están mal. Ambos extremos están mal. Yo quiero que usted entienda, el bautismo es una ordenanza. ¿Escuchó eso? Ordenanza. Y note que yo utilizo el término ordenanza y no el término que utilizan muchas personas referente a esto, hablando de un sacramento. ¿Ha oído usted ese término, verdad? Sacramento. ¿Cuál es la distinción entre una cosa y la otra? La Biblia
nunca enseña que una ceremonia imparta gracia salvífica. ¿Escuchó eso? La Biblia nunca enseña que ninguna ceremonia imparta salvación. Bien. El bautismo en agua no salva a nadie. Si usted se bautizó y usted no es cristiano, usted no va a ser salvo, aunque se bautice 50 veces. Usted lo que es una persona que se bañó en una pila. Bien, el bautismo en agua no salva a nadie. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia enfatiza que la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo. No por una ceremonia, no por un rito, no por nada que un hombre practique. Bien, eso es importante que lo entendamos. Y un ejemplo clásico de eso es el ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús. ¿Recuerdan? Jesús le dio una promesa en Lucas 23:43. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no se bautizó y nunca hizo una buena obra. Y sin embargo, él recibió la promesa de salvación en Cristo. Se la dio Cristo mismo, de que ese día él sería salvo. ¿Por qué? Porque ese día él se había arrepentido y había ido a Cristo como Salvador. ¿Entiende el punto? No necesitó hacer ninguna buena obra y no necesitó ni siquiera bautizarse. Él entró directamente al reino de los cielos. ¿Comprende eso? Ahora, eso no significa que una persona siendo salva diga: ¿sabes qué? Ya yo soy salvo por la fe y no debo bautizarme, porque entonces, si usted es cristiano, usted debe entender que el bautismo es una ordenanza para usted, y si usted no se bautiza, usted está en rebeldía contra Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Es una desobediencia. ¿Entendió eso? Ahora, ¿cómo se salvó el ladrón que estaba junto a la cruz de Jesús? Como mismo se salvó todo el mundo, ¿verdad? Por la fe. No por el bautismo, no por buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia sobre el bautismo? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia sobre el bautismo? Vamos a ver hoy 3 enseñanzas bíblicas sobre el bautismo. 3 enseñanzas bíblicas sobre el bautismo. ¿Cuáles son estas enseñanzas? Bueno, las 3 enseñanzas bíblicas referentes al bautismo que vamos a ver hoy responden a 3 preguntas. En primer lugar, ¿quiénes deben bautizarse? Segundo lugar, ¿cómo deben bautizarse? Y en tercer lugar, ¿qué simboliza el bautismo? Bien, vamos a empezar con la primera enseñanza. ¿Quiénes deben bautizarse? Bueno, según Mateo 28:19, la respuesta es que deben bautizarse ¿quiénes? Los discípulos de Cristo. Yo, qué fácil, ya terminé la predicación, ya podemos irnos. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Mateo 28:19. Y un discípulo de Cristo es aquel que recibió a Cristo por la fe. Por tanto, eso concluye ya el debate. Ahí se acabó todo. Lamentablemente, no es tan sencillo. Porque estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, que somos hispanos, venimos de un trasfondo católico. Y a la mayoría de nosotros nos bautizaron cuando éramos niños. ¿Sí o no? Y muchas personas creen que ese bautismo está bien. Ya estoy bautizado. De hecho, la Iglesia Católica enseña algo que es muy interesante. Enseñan lo que se conoce como el paidobautismo, que es el bautismo infantil. ¿Ok? El bautismo infantil. Louis Ott, que es un teólogo católico, en su obra Fundamentos del Dogma Católico, afirma que mediante el sacramento del bautismo, fíjense, él usa el término sacramento, no ordenanza como nosotros. Mediante el sacramento del bautismo, una persona renace espiritualmente. ¿Qué significa? Que el bautismo imparte salvación. Es lo que está diciendo. Que la persona es regenerada. Algo que es contradictorio porque la Biblia nunca enseña eso. Bien.
No hay un solo texto bíblico que diga que el bautismo hace renacer a nadie. ¿Ok? Y que el bautismo es necesario para la salvación. Entonces el infeliz que estaba junto a la cruz de Jesús nunca se salvó, porque ese no se bautizó. ¿Ok? Y Jesús se equivocó cuando le dio la promesa de salvación, porque si él no se había bautizado, ¿cómo podía ser salvo? Hello. Y que debe realizarlo solamente los sacerdotes. Añade que aunque los infantes no pueden ejercer por sí mismos la fe que salva, la Iglesia Católica Romana enseña que el bautismo de infante es válido porque la fe que el infante, de que carece el infante la suple la Iglesia. Entonces, una persona puede ser salva incluso si no tiene fe. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo, en otras palabras, es que el rito que ellos practican salva a las personas. Y de esa manera quien salva es el sacerdote. No es Cristo siquiera. ¿Se da cuenta? Ahora yo les digo a ustedes, no me voy a desgastar tratando de explicar esto porque esto es tan tonto y tan absurdo y no tiene un solo pasaje bíblico que lo respalde. ¿Bien? No tiene un solo pasaje bíblico que lo respalde. ¿Sabe? Jesús enseñó que el nuevo nacimiento o la regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo el que regenera. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 3 versos 1 al 8. Juan 3, 1 al 8. Jesús enseña que el viento sopla donde quieran, escucha su sonido, nadie sabe dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Entonces es el Espíritu Santo el que regenera a las personas. Ningún hombre con ningún rito puede hacer que nadie sea regenerado. ¿Escuchaste eso? Eso es importante. Somos regenerados por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Eso es lo que dice 1 de Pedro 1:23. El Espíritu Santo aplica el mensaje de la Escritura. Por eso es que usted y yo debemos predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo toma ese mensaje y lo aplica a nuestros corazones y nos imparte vida espiritual. Pero es una obra del Espíritu Santo y de la palabra, nunca de un hombre. ¿Ok? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque esta enseñanza es obviamente opuesta a la Escritura, algunos hermanos reformados también enseñan que es correcto administrarle el bautismo a los niños de padres creyentes, especialmente los presbiterianos. ¿Bien? Los hermanos presbiterianos, y digo hermanos porque son hermanos en la fe, exceptuando ese punto, en el resto de las doctrinas estamos básicamente de acuerdo, ¿verdad? Para ellos, los infantes nacidos de matrimonios creyentes deben ser vistos como parte de la comunidad del pacto, como parte del pueblo de Dios. Ellos enseñan que el bautismo sustituyó a la circuncisión como señal de pacto. ¿Sabe? En cada pacto había una señal. En el pacto con Noé estaba el arco iris. En el pacto de la ley estaba la circuncisión. Y ahora dicen, ¿sabes qué? Ahora en el Nuevo Testamento, la nueva señal del pacto es el bautismo. Y para probarlo, ellos utilizan Colosenses 2, 11 y 12, donde dice el apóstol Pablo, en él, hablando de Cristo, también fuiste circuncidados. Está hablando de los creyentes, fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Ve la diferencia? O sea, la circuncisión del Antiguo Testamento era la circuncisión hecha a mano, en que al octavo día un niño debía cortarse el prepucio. Bien, pero la circuncisión que está hablando aquí es una circuncisión no hecha a mano. Bien, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿en la qué? En la circuncisión de Cristo.
Y el verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo, con el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe, por el poder que Dios le levantó de los muertos. Para ellos, la circuncisión, y obviamente esto es cierto, la circuncisión era la señal externa que simbolizaba la necesidad de limpieza por el pecado. O sea, el rito de circuncisión señalaba la necesidad de limpieza por el pecado. Eso es cierto. ¿Me sigue hasta ahí? Es cierto. Pero esa limpieza no venía por el rito de la circuncisión, venía por la fe. De hecho, el Nuevo Testamento dice que no todo Israel es Israel. O sea, que no todos los judíos eran realmente los creyentes. Y dentro del pueblo judío, aunque había mucha gente circuncidada, mucha de esa gente no eran creyentes genuinos. Bien. Y eso lo vemos en Romanos 4:11 y en Filipenses 3:3. La circuncisión sugería el aspecto externo y nacional. O sea, ese pacto fue establecido con Israel como nación. Israel. Y usted y yo, que yo sepa, ninguno de los que estamos aquí somos judíos. ¿Cierto? Somos israelíes. Bien. Hay una distinción. La iglesia no es Israel. Hay una distinción entre ese pacto, que era algo externo y nacional, en aquella dispensación. Fíjense, por ejemplo, si usted ve en el Antiguo Testamento, Ismael, el otro hijo de Abraham, también fue circuncidado. Y él ni siquiera era el hijo de la promesa. Ni siquiera era miembro del pueblo del pacto. ¿Se da cuenta? Entonces, ese rito simplemente no impartía salvación. Ahora, el bautismo cristiano, hay una diferencia abismal, apunta al aspecto personal e interno en una nueva dispensación. Bien, el bautismo en agua es la señal externa que simboliza la limpieza del pecado que ya ocurrió en la regeneración en el momento de la salvación. ¿Escuchaste la diferencia? El bautismo en agua es un testimonio público de tu fe en Cristo, de que ya Cristo es tu Salvador. Bien. El Nuevo Testamento nunca habla de una comunidad del pacto conformada por creyentes y por sus hijos y por sus parientes inconversos y por sus esclavos. Que yo sepa, de los que estamos aquí, ninguno tiene esclavo, ¿verdad? Y en la Biblia nunca se menciona en el Nuevo Testamento que toda la gente que está bajo nuestro techo forman parte de esa comunidad del pacto. La única comunidad del pacto en la que se habla en el Nuevo Testamento es aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Esta es la sangre del nuevo pacto, en el cual ustedes, los que reciben a Cristo por la fe, al compartir ese elemento, son salvos. ¿Ve la distinción entre una cosa y la otra? Sí. Es diferente. Ellos también utilizan como argumento que en la Biblia se ven familias que fueron bautizadas. Familias que fueron bautizadas. Por ejemplo, eso vemos en el libro de los Hechos y también en las epístolas, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 16:15 se narra que la familia de Lidia fue bautizada. En Hechos 16:33, la familia del carcelero de Filipo. Y en 1 Corintios 1:16, la familia de Estefanas. Bien, familias bautizadas. Yo quiero que usted entienda, en ninguno de esos casos, se menciona que en aquellas familias hubieron niños. ¿Me escuchó? Decir que allí habían niños pequeños, que habían infantes, es tan inválido como decir cualquier otra cosa, porque el texto nunca dice eso. Bien, los familiares de estas personas también escucharon el Evangelio, también recibieron el Evangelio y también fueron bautizados, como mismo es bautizado el resto de los creyentes. ¿Entiende el punto? No es que porque se bautizó uno, ya hay que bautizar a toda la familia y que los niños tienen que ser bautizados. No, todos los que reciben la fe, esos son bautizados. ¿Sabe? Algunos de estas personas pretenden utilizar textos como
Mateo 19:14. Mateo 19:14, la Escritura dice, dejad a los niños venir a mí, Jesús dijo, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Este texto ha sido usado frecuentemente por teólogos serios para tratar de apoyar el bautismo infantil. Pero el mismo predicador puritano B.B. Warfield, que es uno de mis predicadores favoritos, por cierto, bien, B.B. Warfield, que defendía, por cierto, el paidobautismo, defendía el bautismo infantil. O sea, este hombre defiende el bautismo infantil. En una muestra de honestidad exegética, preguntó, ¿qué tiene que ver este texto con el bautismo de infantes? Y la respuesta la dio él mismo. Nada. Nada. Usar ese texto para apoyar el bautismo de infantes es un absurdo. Bien, es un absurdo. B.B. Warfield también declaró que la demanda de bautismo de infantes no debe ser buscada en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, donde la iglesia fue instituida. Ahora, obviamente yo considero eso un error hermenéutico serio. Eso es un error hermenéutico serio. ¿Cómo es que una ordenanza que es distintiva del Nuevo Testamento va a tener su mayor apoyo en el Antiguo Testamento? Si la ordenanza pertenece al Nuevo Pacto, debe estar revelada en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. ¿Me escuchó? Esto es contrario a cualquier sentido de teología justo. Decir eso es un absurdo. Y déjeme decirle, acabo de tomar una clase en un seminario reformado, una clase de hermenéutica, 17 lecciones, y esto fue lo que querían enseñar, de principio a fin. Estoy en desacuerdo de principio a fin, con todo el respeto del mundo. ¿Ok? Si la ordenanza pertenece al Nuevo Testamento, lo justo es que debemos encontrar esta enseñanza, su más clara expresión, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Algunos emplean Hechos 2:39. Hechos 2:39, donde dice, porque para vosotros es la promesa, ¿y para quiénes? Ellos dicen, bueno, si es para ustedes y para sus hijos, significa que los hijos también deben recibir el bautismo. Pero note lo que dice después. ¿Y para los que están quiénes? ¿Quiénes son los que están lejos? Los gentiles. Los gentiles. Los que no eran parte del pueblo escogido, los que no formaban parte del pueblo del pacto. ¿Me siguió hasta ahí? Ahora, lo que define este texto y lo que regula el resto de la enseñanza, puede ponerlo entre paréntesis si usted quiere, es lo que sigue a continuación. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué cosa? Entonces, se refiere a aquellos que Dios llama a salvación. Así es. De entre los judíos, de entre sus descendientes y de entre los gentiles. ¿Me escuchó? No es para una persona específica, sino todos aquellos que el Señor llame por su gracia. Bien, la promesa no pertenece a los hijos de los creyentes, aparte del llamamiento efectivo del Espíritu Santo. Si el Señor no te llama, aunque te bauticemos 100 veces, no vas a ser salvo. Bien, solo aquellos que reciben la gracia salvadora de Dios pueden ser considerados como herederos de la promesa espiritual. Por eso, la posición que defendemos nosotros, basado en la enseñanza de la Sagrada Escritura, es que solamente deben ser bautizados a aquellos que hacen una creíble profesión de fe en Cristo. ¿Me escuchó? Si usted hace una creíble profesión de fe en Cristo, usted confiesa haber recibido a Cristo por la fe, entonces usted debe ser bautizado. Única y exclusivamente esa persona. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua simboliza, es un símbolo de empezar la vida cristiana. Y obviamente solamente deben recibirlo aquellos que realmente han
empezado la vida cristiana. Y no se puede empezar la vida cristiana sin haber recibido a Cristo. ¿Me escuchó? Cada vez que usted ve las epístolas, los autores del Nuevo Testamento escribieron como si dieran por sentado que todos aquellos que eran bautizados habían confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Por ejemplo, si usted ve, Pablo dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido, ¿qué cosa? Bautizados en Cristo, ¿qué dice ahí? De Cristo están revestidos. ¿Qué significa? El apóstol da por sentado que el bautismo es una señal externa de una regeneración interna. ¿Ve? Todo el que ha sido bautizado está revestido de Cristo. Cristo es su Salvador. La justicia de Cristo lo abriga. Ahora, esto no podía ser cierto de infantes. ¿Por qué razón? Porque ningún niño ha recibido a Cristo, porque ningún niño ni siquiera entiende lo que es el pecado. ¿Entendió eso? Pablo nunca hubiera podido decir, todos los niños que habéis bautizado en Cristo están revestidos de Cristo. Él no podría haber dicho eso. Porque ningún niño ha tenido una experiencia de fe salvífica. En la Biblia se nos enseña que los niños no tienen la capacidad para entender la diferencia entre el bien y el mal. No comprenden ciertos aspectos, ciertas cosas. Y en su gracia, Dios, si un niño muere, les perdona sus pecados, pero no porque ellos merezcan salvación, sino por la gracia de Dios. Porque todavía no han podido tomar sus propias decisiones en cuanto a la fe. ¿Comprende eso? Ahora, tenemos que entender eso. Los hermanos, algunos hermanos reformados enseñan una regeneración presuntiva. Significa que si usted bautiza a un niño pequeño, usted presume que ese niño ha sido regenerado. Déjeme decirle, yo nunca presumo que mis hijos han sido regenerados por ningún lado. Yo presumo que son pecadores. Bien, la Biblia nunca enseña eso. La regeneración ocurre en el momento en que el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios e imparte vida a un pecador. Fuera de eso no hay ninguna otra regeneración, ¿verdad? Si usted ve la Biblia, se va a dar cuenta, por ejemplo, que en Pentecostés, después de que Pedro predicó el sermón, se nos dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué cosa? ¿Quiénes fueron los que fueron bautizados? O sea, aquellos que creyeron el mensaje de salvación. ¿Entiende eso? Los que recibieron su palabra fueron los que creyeron el mensaje de salvación y pusieron su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Vemos también que cuando Felipe predicó el Evangelio en Samaria, se nos dice en Hechos 8:12, pero cuando, ¿qué cosa? Creyeron a Felipe, fíjense, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Entonces se refiere a que estas personas creyeron el mensaje que Felipe llevaba, que era el mensaje del Evangelio del reino y a Jesucristo como Señor. Bien, los que creyeron eso, ¿qué cosa? Se bautizaban. Bien, pero los que creyeron fueron los que fueron bautizados. ¿Se da cuenta? En el encuentro entre Felipe y el eunuco funcionario de Cándice, reina de los etíopes, se nos dice en Hechos 8:35-40, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, y está hablando de Isaías 53:7-8, ¿verdad? Porque ese es el pasaje que estaba leyendo el eunuco, le anunció ¿qué cosa? Fíjense, para recibir la salvación tiene que la persona escuchar ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Note la respuesta de Felipe. Felipe dijo, ¿sí qué? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo,
¿Qué cosa? Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe? Esa es la confesión que tiene que hacer una persona para ser bautizado. En agua. Porque eso demuestra que esa persona ya fue bautizada en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. ¿Me escuchó? Y dice, y mandó a parar el carro. ¿Y qué hicieron? Y descendieron ambos al agua. Descendieron ambos al agua. Felipe y Eunuco. Y le bautizó. ¿Ok? Ahora, el punto de todos estos pasajes es que lo apropiado es bautizar a aquellos que han escuchado el Evangelio y han recibido el Evangelio y creen en Cristo como su único y Señor y Salvador. Perdón. ¿Entiende eso? Entonces, si usted fue bautizado y usted no había recibido a Cristo, ese bautismo no sirve para nada. No es válido. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es importante que entendamos esto. Vamos a ver la segunda pregunta, la segunda enseñanza que responde cómo debe bautizarse una persona. ¿Cómo debe bautizarse una persona? ¿Sabe? A la mayoría de las personas que se bautizan en la iglesia católica, se bautiza ¿por qué? Aspersión, le echan un poco de agua en la cabeza. ¿Sabe eso, verdad? Yo no me acuerdo cuándo fue porque estaba muy chiquito, pero sí he visto mucho bautizar después. ¿Cierto? Y te echan un poco de agua arriba. Ahora, yo quiero que usted entienda que en el Nuevo Testamento, el término que usa para describir el bautismo es el término bapto. Bapto, y significa sumergir, hundir en agua. ¿Me escuchó? El otro término que se usa es el término bautizo, que significa bautizar. Y este es el significado común de esta palabra, conocido en la literatura griega antigua, tanto dentro como fuera de la Biblia. Algunos tratan de cambiar el significado, pero eso es lo que significa. Significa sumergir en agua. Bautizar a alguien significa sumergirlo en agua. Bien. Ese es en el sentido en que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si usted lee en Marcos 1:5, dice que Juan el Bautista bautizaba a las personas en el río Jordán. ¿Sí? El texto griego tiene en, y no junto, ni cercano, ni próximo al río. O sea, ¿qué significa? Él no estaba al lado del río y agarraba un poquito de agua y se le echaba en la cabeza a la gente. No, no. Él estaba dentro del río y la gente iba al río y él los sumergía en el río. Eso es lo que sugiere la enseñanza. En Marcos 1:10 nos dice que cuando Jesús fue bautizado, ¿él qué hizo? Subió del agua. O sea, el texto griego significa que, el término griego significa que él salió del agua. Estaba dentro del agua y salió del agua. O sea, estaba sumergido. O sea, el punto ahí es que Jesús y Juan bajaron al río. Juan lo sumergió en el agua y él salió después de que fue bautizado por Juan, ¿verdad? En Juan 3:23 se nos dice que Juan el Bautista estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Ahora, si usted va a bautizar simplemente por aspersión, usted no necesita mucha agua. Con un poquito de agua usted puede echarle a la gente. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y bueno, el texto que vimos ahorita entre Felipe y el eunuco dice que cuando llegaron a cierta agua, ¿verdad? Y después dice que ambos descendieron al agua. Si hubiera sido un bautismo por inmersión, no hacía falta buscar mucha agua. Con un poquito de agua le hubieran echado en la cabeza y ya. ¿Comprenden el punto? Siempre que usted ve, por ejemplo, a Juan bautizando, estaba en el río Jordán. Y siempre que se habla de bautizo en el Nuevo Testamento, se habla de que buscaba un río, un lugar donde hubiera mucha agua. Bien. ¿Sabe? Cuando se estudia la historia de la iglesia, el bautismo de niños y el bautismo por aspersión no aparece hasta después del tercer siglo. ¿Me escuchó? No aparece hasta después del tercer siglo. Es que aparece en la tradición. Y la última razón, el tercer punto que quiero hacer, y esto también tiene que ver con el simbolismo del bautismo, y esto demuestra lo que estábamos diciendo. ¿Qué simboliza el bautismo? Tercera enseñanza. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos 8, 3 y 4.
Romanos 8, 3 y 4. Fíjense, y esto es una razón válida por la cual el bautismo por aspersión no es válido. Porque el simbolismo del bautismo no juega con el bautismo por aspersión, solo con el bautismo por inmersión. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? El bautismo tiene un simbolismo. El bautismo por aspersión no puede representar lo que el bautismo en agua representa por inmersión. Vamos a ver. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, ¿qué cosa? Bautizados en su muerte. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo cuando Él murió? ¿Qué fue lo que hicieron con Cristo cuando Él murió? Lo sepultaron. ¿Sí o no? ¿Sabe? El bautismo en agua, cuando usted es sumergido, significa que usted ha muerto con Cristo a su vieja vida. Que el viejo yo de pecado está muerto y que usted ha muerto con Cristo. Eso no lo simboliza el poquito de agua en la cabeza. ¿Entiende el significado? Hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados. Ve ahí. Ahí está. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el bautismo es un simbolismo de la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Bien, la frase bautizados en Cristo en este contexto no se refiere al bautismo en agua, sino que es utilizada de manera metafórica en ese pasaje que leí. Ahora, todos los cristianos, al depositar su fe en Cristo, han sido sumergidos espiritualmente en la persona de Cristo. Usted ese día murió a su vieja vida, fue crucificado con Cristo, se identificó con Él en su muerte. Eso es lo que dice 1 Corintios 6, 17, 1 Corintios 10, 2. ¿Ok? El bautismo simboliza eso, que una persona ha muerto a su vieja vida y ha renacido a una nueva vida con Cristo, a una vida de justicia, a una vida de obediencia. Ese es el simbolismo. El bautismo en agua representa las realidades internas de una persona que ya ha sido regenerada en su interior. ¿Me escuchó? Ahora, en Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? A fin de que ya no sirvamos más al pecado. O sea, eso es lo que representa el bautismo. El día de su salvación, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Es por eso que un cristiano es una nueva creación, es una nueva criatura. Usted no es la misma persona que antes. ¿Me escuchó? Eso es lo que representa el simbolismo del bautismo. Ya yo recibí a Cristo y mi viejo ser, mi viejo yo murió con Cristo. Ahora yo soy una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17. No mitad nuevo y mitad viejo. No, soy una nueva creación en Cristo. Y mi viejo yo ha muerto. Y al bautizarme en agua, yo estoy testificando eso. Yo he muerto al pecado y yo renací en Cristo. Bien, como dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué cosa? O sea, el bautismo simboliza eso. Muerte a mi vida independiente de Dios y resurrección a una nueva vida con Cristo, en la cual yo estoy sujeto al señorío de Cristo
y vivo para su honra y para su gloria. Una vida que se debe caracterizar por la justicia, la obediencia, el amor y la comunión con Dios. Eso es lo que simboliza el bautismo. Y por tanto, lo que quiero que usted entienda, si usted está aquí en esta mañana y usted no se ha bautizado y usted ya recibió a Cristo por la fe, es que usted debe bautizarse. ¿Por qué? Porque es una ordenanza que el Señor da. Y si usted recibió a Cristo por la fe y fue bautizado de cualquier otra manera que no fue el bautismo por inmersión, también debe bautizarse, porque ese es el mandato que también dio el Señor Jesucristo. Hacerlo como la Biblia nos manda hacerlo, no de la manera que alguien cree que debe hacerse. Y estoy exhortando a todos aquellos que no lo han hecho a que se dirijan a mí, conversen conmigo y nos pondremos de acuerdo para hacerlo. ¿Ok? Ahora me gustaría que fuéramos al Señor en oración y después le voy a dar el lugar a John para que toque un himno más y después voy a dar unos anuncios. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos enseñas en tu palabra que el bautismo en agua es un símbolo del bautismo del Espíritu, Señor, que ocurre en el momento de la salvación. Gracias porque esa salvación es una obra tuya, una obra del Espíritu Santo, que nos regenera, Señor, aplicando la palabra de Dios en nuestros corazones. Gracias porque también tú nos has ordenado, Señor, que en obediencia a ti nos bauticemos. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes como tu iglesia a ser obedientes a ti en todo, Señor. Que tú nos ayudes para que juntos vivamos acorde a tu voluntad para nuestra vida. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales y que tú nos guíes en este propósito, Señor. Esta es una lucha que ha habido a lo largo de los años por la confusión que existe. Señor, permite que como iglesia entendamos que la Biblia es la palabra de Dios, la norma de fe y conducta, Señor, y que las tradiciones y las costumbres no son las que deben regir nuestra vida, Señor. Ayúdanos a someternos a tu palabra en obediencia y gracias, Señor, porque ella es clara y es eficaz. Te damos gloria y honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Hoy terminé temprano. Wow.